Bueno, estamos viviendo una nueva etapa que tiene un lema. ¿Saben cuál es? Cristo viene pronto. ¿Lo debemos decir o no? A ver, Cristo viene pronto. Y nuestro versículo para este año es Apocalipsis 22:12, ¿no? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Yo no sé qué te pasa a ti al ver las noticias, hermanos, pero cuando yo veo las noticias, anoche estábamos viendo lo de México, un terremoto de más de 7 puntos en la escala de Richter. Me doy cuenta, hermanos, que la tierra clama, la tierra gime para que Dios vuelva, para que Cristo vuelva. O sea, las señales proféticas que Dios ha escrito se están cumpliendo, ¿no? Según el reloj bíblico, porque la Biblia tiene un reloj, ¿verdad? Queda muy poquito tiempo, estamos en los últimos días. Y ¿saben una cosa? Cristo está haciendo un llamado a la iglesia y a todo el mundo a que estemos apercibidos porque el fin viene, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa en los días de Noé, no? Se reían de Noé, este está chaveta, ¿no? ¿Que va a llover? No ha llovido nunca. ¿Que va a haber un juicio? ¿Qué va? Mentira, ¿verdad? Entonces, evidentemente muchas personas se pueden burlar, pero el Señor advierte en su palabra, el fin viene. Y hay algo para nosotros como iglesia. La iglesia tiene que estar preparada, hermanos, santificada y despierta. ¿Sabes algo? La Biblia profetiza que en este tiempo final se va a recoger la mayor cosecha de almas que nunca se ha recogido. Y es muy importante que la iglesia entienda eso, hermanos, porque la iglesia no puede ser pesimista, tiene que ser una iglesia profética, que entiende los tiempos de Dios y que está preparada, santificada, como una herramienta lista para la cosecha que Dios nos quiere dar. Ahora fíjense, todo lo que ha establecido la Biblia sobre la segunda venida, te digo algo, hermano, se va a cumplir al pie de la letra. Cuando en el año 1948 Israel fue proclamado Estado, nadie se lo podía creer. Nadie se lo podía creer. No puede ser. Ese trocito de tierra no puede ser, pero es. Es. Nadie se creía que ese desierto, cuando vas a Israel te das cuenta que todo eso era una laguna, era un cenagal. Y tú ves las naranjas y los higos y las berenjenas, la mejor agricultura del mundo está en Israel. ¿Se ha cumplido la palabra o no? Claro que se ha cumplido y al pie de la letra, hermanos. Entonces yo quiero decirte algo. Lo que Dios ha profetizado y ha escrito aquí, dice la palabra, ni una jota ni una tilde quedarán sin cumplir. Se va a cumplir todo al pie de la letra. Su venida será rápida y repentina. Y lo que está claro es una cosa, que si miramos cómo está el mundo, la inestabilidad económica, la degradación moral, la perversión, la corrupción, ¿no? El deterioro del planeta, ¿no? En el estado del planeta, hermanos, eso no va a mejorar. Sí, eso es claro, no va a mejorar. Y muchas veces las personas se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto? ¿No? ¿Qué futuro nos espera? Yo no sé si tú has visto la noticia, pero a mí me ha conmovido, me ha llenado de dolor el suicidio de este niño. 15 años, Ekai, muchacho de Ondarroa. Yo trato de ponerme un poquito en el corazón de sus papás, ¿verdad? Ayer había un acto público en la plaza del pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Que por el engaño, por ese engaño, ¿verdad? Su vida haya terminado. Porque cuando yo hago las cosas en el orden de Dios, Dios es vida. Cuando yo me salgo del orden de Dios y me dejo engañar por el enemigo, ¿dónde me lleva eso? A la muerte, ¿verdad? Pero cuánto dolor. Y os digo una cosa, hermanos, seguro que el corazón de Dios, cuando ve ese caso y tantos otros casos de adolescentes que están en la misma mentira, Dios se duele. Dios se duele, porque Dios vio a Nínive corrompida y le dijo a Jonás, vete a Nínive, háblales, adviérteles, predícales, porque yo no quiero que esa ciudad corrupta se pierda para siempre en el infierno, hermanos. Y Dios no quiere que tantos niños y jóvenes que están entrando en esa deriva se pierdan para siempre. ¿Qué sientes tú cuando oyes esa noticia? Hermano, el corazón de Dios se duele, porque Dios no quiere que nadie se pierda. El corazón de Dios se conmueve cuando vemos situaciones así. Y la gente se pregunta cómo va a terminar. Ahora, hay un libro en la Biblia, hermanos, que está dedicado a explicar el fin de la historia. Está escrito para eso, explicar el fin de la historia, el cierre del devenir de la humanidad, y se llama Apocalipsis. Y quiero que vayas conmigo a ese libro, Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis significa el final de las últimas cosas. Eso es lo que significa ese libro, o revelación, ¿verdad? Revelación de las últimas cosas. Es lo que significa Apocalipsis. Sí, entonces, hermanos, muchas veces cuando las personas leen este libro, se complican la vida, ¿verdad? Se complican la vida.
De hecho, Juan, el autor de este libro, lo escribió cuando estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Y en la época de Juan, el emperador era Nerón, estamos hablando del año 90 de esta era, y la iglesia estaba contra las cuerdas, estaba siendo perseguida y machacada. Después de Nerón vino Diocleciano, que fue peor todavía con los creyentes, ¿verdad? Y Juan, producto de esta persecución feroz, fue llevado a la isla de Patmos para picar piedra, un hombre con 90 años, como castigo por su fe, digamos así, ¿verdad? Entonces, el imperio romano en ese momento parecía una aprisionadora invencible, y muchos decían que la iglesia sería aplastada, la iglesia desaparecería, decían, ¿verdad? Frente a la potencia del imperio romano, a ese ejército, ¿verdad? Que conquistaba todo, era la conquistadora universal. ¿Qué posibilidades tenía la iglesia, compuesta en su mayoría de esclavos? Quiero que cojas bien el Apocalipsis. Estaba compuesta en su mayoría de esclavos, o sea, los más bajos de la clase social eran los cristianos, los que no tenían dinero, no tenían influencia, no tenían nada. Un esclavo era nadie. Entonces, humanamente hablando, el futuro de la iglesia era la aniquilación, la desaparición, cuando se escribe el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, la iglesia ha sido y es guiada por Jesucristo, el Todopoderoso. Y hermanos, la historia nos confirma esto. El imperio romano cayó, ¿sí? Pero la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue adelante. La iglesia sigue avanzando y sigue creciendo. Y cuando Juan escribe este libro y tiene estas visiones de Apocalipsis, estando en Patmos, ¿verdad? Viviendo esa situación, él proclama un mensaje que nosotros queremos proclamar en estas próximas semanas. Y es que en el tiempo final hay una esperanza, hay una respuesta, hay una persona que tiene el control de una situación que parece que los políticos no pueden controlar, que se llama Jesucristo. Aleluya. Y de hecho Apocalipsis dice, los reinos del mundo caerán y desaparecerán. Babilonia, ¿verdad? Desaparecerán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Jesucristo es el vencedor de la historia y Él vendrá y volverá, y no solamente volverá, sino que hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde more para siempre la justicia. Gloria al nombre del Señor. Hoy empezamos una serie nueva que la hemos titulado Jesucristo es el Alfa y la Omega, y vas a ir viendo a lo largo de la proclamación del mensaje qué significa de verdad esto, estos dos símbolos. El Alfa es la primera línea, la primera letra del alfabeto griego, y la Omega es la última, ¿verdad? Entonces, hermanos, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de crisis profunda, en estos tiempos de decadencia moral, ¿verdad?, tan impresionante, es importante, hermanos, que tú sepas, y amigos, que Cristo es el todo de Dios para cada necesidad humana. Es importante que tú experimentes que Jesucristo es el Salvador que perdona tus pecados y cambia tu vida. Es importante que tú puedas ver que Él es el Todopoderoso para cualquiera de tus imposibles. Aleluya, que Él es el que nos da una vida eterna, una vida nueva, diferente, distinta, ahora que no termina con la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Que Jesucristo es la esperanza en medio de lo incierto y que Él es el ancla segura de nuestra fe. Apocalipsis capítulo 1, leamos versículos 7 y 8. Dice aquí la palabra de Dios. Fijaros, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén significa así es cierto. Y luego dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el Todopoderoso. Y de ahí saltamos a los últimos versículos, capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 12 y 13. Y aquí Jesucristo, al acabar esta revelación, vuelve otra vez a afirmar esto. Apocalipsis 22, 12 y 13, ¿verdad? Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora date cuenta, en la situación que estaba Juan, estaba ahí como un exiliado, condenado a cavar piedra, ¿verdad? Aplastado aparentemente por el imperio romano, la iglesia contra las cuerdas, metida en catacumbas, escondida. Es impresionante, ¿verdad?, que una persona reciba esta revelación tan contundente
de quién es Jesucristo. Y lo primero del libro de Apocalipsis, porque algunos dicen, bueno, ¿y cuántos dragones hay? ¿Y cuántas bestias hay? ¿Y cuántos cuernos hay? Y toda esa cuestión. Se quedan ahí liados con eso. Pero fíjate de lo que trata este libro, Apocalipsis 1. Vete al primer capítulo. Dice, las primeras palabras de este libro son la revelación de Jesucristo. ¿Lo leemos juntos? Estas 4 palabras, la revelación de Jesucristo. De eso se trata. Apocalipsis es un libro que trata de la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, tenemos una primera verdad que yo quiero resaltar en esta mañana, ¿verdad? Que tú puedas tener una revelación de Jesucristo. Tu vida va a cambiar, tu futuro va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu perspectiva de la vida va a cambiar cuando tú tengas una revelación de Jesucristo. Él advirtió en Mateo 24 que en estos tiempos finales se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y harán señales y milagros como tú no has visto, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces hay una pregunta en el tiempo final que es clave para ti. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en medio del juicio, en medio de las plagas y del asolamiento que viene? ¿Quién es Jesús en medio de tanta maldad, de tanta oscuridad, de tanta devastación y de tanto engaño? ¿Quién es Jesús? Bueno, hay personas que todavía siguen pensando que Jesús fue un profeta, entre tantos profetas, el profeta Mahoma y otros tantos que han existido. Otros siguen pensando que fue un gran filósofo y leen Eclesiastés, leen Proverbios, ¿verdad? Y dicen, bueno, Jesucristo fue un buen filósofo. Otros piensan que fue un político porque a raíz de que él se fue, en la iglesia primitiva hicieron el comunismo la primera vez. Nadie le llamaba suyo nada, sino que todos compartían todo. Y dijo, bueno, pues realmente fue un buen político. Otros le ven a Cristo como un gran medium, en la alta gama de los mediums, ¿verdad? Piensan que en el mundo espiritual Él es un medium. Otros lo ven como, miran sus milagros, como una persona que se dedicaba a eso, a hacer milagros para atraer a las multitudes. Otros lo ven como un maestro excepcional y miran el Sermón del Monte y dicen, bueno, ¿quién ha enseñado algo así? Nadie, ¿verdad? Otros lo ven como un agitador de masas, porque piensan, bueno, lo que él quería era coger al pueblo, sublevarlo, levantarlo contra el Imperio Romano y quitar ese poder establecido. Y otros piensan que es un moralista, nos enseña cómo vivir mejor. Sin embargo, ninguna de estas personas, ni una de ellas, realmente ha tenido una revelación de Jesucristo. Pueden haber leído el Nuevo Testamento y muchos comentarios, pero otra cosa muy distinta es cuando tú te encuentras personalmente con Jesús, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento intelectual, podemos llegar a admirar a Jesús, podemos ponerle ahí en el lugar donde están otros líderes, otras personas influyentes, Gandhi y otros, en la misma vitrina, ¿verdad? Y admirarle sin conocerle. Incluso hay personas que tienen conocimiento religioso por su trasfondo espiritual, ¿no? Viven la Navidad, viven la Semana Santa, viven las procesiones, viven todo ese tipo de situaciones, tienen celebraciones litúrgicas, sin embargo no han tenido, y ese fue mi caso, no han tenido una revelación de Jesucristo. Incluso hay personas que asisten a la iglesia, han estado en la escuela dominical, ¿verdad? Han estudiado teología, se han criado en un ambiente evangélico, han leído la Biblia, pero hasta en esos casos pueden llegar a no haber tenido una revelación de Jesucristo, ¿verdad? No han tenido un encuentro personal con Él. Es más, Jesús dice, en aquel día, cuando estéis delante de mí, os diré, no os conozco. Y ellos dirán, profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Él dirá, no os conozco. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué significa tener una revelación de Jesucristo? Vamos a ir a Mateo. Eso lo tienes ahí en el PowerPoint, aquí en la pantalla. Y muchas gracias a la hermana que lo hace fielmente, aunque nadie la vemos, cada semana fielmente hace este enorme trabajo para ayudarnos a nosotros recibir mejor el mensaje. Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Qué es tener una revelación de Jesucristo? Mateo 16, del 13 al 17. Fíjate lo que cuenta aquí la palabra de Dios. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Había para todo, ¿verdad? Y hoy en día es igual. Tú vas en una conversación de amigos o de gente en la calle y dices, ¿quién es Jesús? Y tienes para todos los gustos.
hay todo tipo de pensamientos, de concepciones de lo que Jesús es. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque, y aquí viene la clave, no te lo reveló. Fijaros, Pedro tuvo una revelación personal con Jesucristo. Un creyente, un discípulo, una persona que ha nacido de nuevo, tiene que haber experimentado una revelación personal con Jesucristo. No estamos hablando de que tengas mucho conocimiento bíblico, mucha información. No, estamos hablando que el creyente, los que forman la verdadera iglesia de Jesús, son personas que han tenido una revelación personal de Jesucristo en su vida. Ahora, vamos a saltar a otra escena que llama poderosamente la atención, que está al final del Evangelio de Lucas. Y estamos hablando aquí de personas que habían vivido con Jesús en persona. Lucas capítulo 24, versículo 30. Dice aquí, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo. Eran los 2 hombres de Emaús. Lo partió y les dio. Entonces les fueron, fíjate lo que es una revelación, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y quiero que entendamos qué significa tener una revelación con Jesucristo. Fíjate, los discípulos, cuando sucede esto en Cesarea de Filipos, donde se habían retirado con Jesús, apartado de la gente, llevaban ya más de 1 año y medio con él, llevaban meses con Jesús. Habían oído todas sus predicaciones, habían visto los milagros poderosos de Jesús. Dice que miles de personas le seguían. Jesús sanaba a los ciegos, hacía andar a los paralíticos, liberaba a los endemoniados, multiplicaba los panes y los peces, y tantos milagros hizo, ¿verdad? Miles de milagros. Habían convivido con él 24 horas, ¿verdad? Pero hasta ese momento no habían tenido una revelación de quién realmente es Jesús. Pablo había visto montones de cristianos, los había llevado a las cárceles, había estado entre ellos, pero ese día cuando iba donde Damasco, iba en el calor del día, dice que el sol lo deslumbró y tuvo una revelación de Jesucristo. Y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, quizás te preguntas, hoy, en el siglo XXI, ¿realmente se puede experimentar eso? ¿Tener una revelación personal de Jesucristo? Sí. Es más, es necesario. Si tú no has tenido esa revelación, no eres cristiano. Puedes ser religioso, puedes tener mucha Biblia, puedes tener teología, puedes tener un título, incluso puedes hasta predicar. Porque Wesley predicó por años. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sin haber tenido una revelación con Jesucristo. Fue aquel día, ¿verdad? Cuando él estaba viajando en medio de la tempestad rumbo a Norteamérica, ¿verdad? Que se encontró con los hermanos moravos y un hermano sencillito le dijo, oiga usted, que es licenciado de Oxford, usted ha tenido una revelación personal con Jesucristo, usted se muriera ahora, tiene la certeza de que iría al cielo para siempre. Le dijo, no. Y entró el temor en su vida, hasta que entró en su cabina el gran hombre de avivamiento y se arrodilló y le dijo, Señor, revélate a mi vida, necesito una revelación personal de ti. Hermanos, yo creo, y amigos, que hoy en día igualmente Cristo se sigue revelando. Cristo se sigue mostrando. Cristo sigue abriendo nuestros ojos y revelándonos quién es Él de verdad. Y cuando yo he tenido esa experiencia de verdad, me puedo llamar cristiano. Porque mis ojos han sido abiertos y he conocido personalmente a Jesús. El velo de nuestro entendimiento tiene que ser corrido. Tengo que ver a Jesús con los ojos del Espíritu y tengo que entender que Jesús es no un profeta, no un moralista, no un espíritu de alto nivel, nada de eso. Ni un político, ni un militante, ni un moralista, no. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el punto. Cuando eso pasa en mi vida, el Espíritu de Dios me revela, me quita el velo de mis ojos y puedo llegar a declarar lo que Dios ha dicho de él. Es un acto sobrenatural. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No, no. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. No es porque tú seas más inteligente que los demás discípulos. Esto te lo ha revelado mi Padre. Mi Padre ha corrido el velo en tu vida, Pedro, y de repente tú te has dado cuenta quién soy yo. Llevas 1 año y medio conmigo, pero hasta hoy tú realmente has descubierto quién soy yo. Has descubierto la verdadera identidad. Y sabes, eso es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en cada vida. Y cuando yo tengo una revelación con Jesucristo, pasan 2 cosas. Jamás vuelvo a ser el mismo. Hermanos, hacerse cristiano no es que hoy levanto la mano y me emociono y mañana sigo con el mismo pecado y con la misma vida de desorden. Eso no es hacerse cristiano.
Eso es cambiar de religión o cambiar de chaqueta, como me decían mis padres. Eso es otra cosa muy diferente. Porque ser cristiano es tener un encuentro personal con Jesús tan potente, tan efectivo, tan, digamos, que te remueve la vida de tal manera que ya no puedes volver a ser el mismo, ya no te puedes comportar igual, ya no puedes pensar igual. Sucede algo radical en tu vida que realmente te cambia. De eso está hablando Apocalipsis aquí. Y de eso trata Apocalipsis, de una revelación de Jesucristo. Cuando yo me encuentro con Jesús, cuando tú te encuentras con Jesús, hago algo, hermanos, confieso. Es decir, digo de Jesús lo mismo que Dios ha dicho. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 10. Habla de lo que es realmente tener una revelación de Jesucristo y qué pasa en mi vida cuando Él realmente se me ha revelado. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hermanos, confesar a Jesucristo, tener una revelación de Jesucristo, y ahora vamos a la otra parte, significa que yo reconozco mi pecado, mi estado de pecado, que me arrepiento de él y que le entrego mi vida sin reservas. ¿Verdad? ¿Sabe lo que le pasó a Isaías cuando tuvo una revelación de Dios? Dice que vio en la visión vio la grandeza y el poder de Dios. Sus faldas llenaban el templo y todo temblaba. ¿Y sabe la reacción de él? La inmediata reacción de él: ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios. ¿Verdad? Cuando Cristo se me revela a mi vida, yo veo lo que Él es, su santidad, su poder, pero me veo a mí mismo. Veo mi propia condición. Y si yo no he llegado a ver mi propia condición, hermanos, entonces no he llegado a tener una revelación verdadera de Jesucristo. Cuando yo tengo una revelación verdadera de Cristo, todo cambia. Todo cambia. Y saben, yo veo un peligro en los últimos días. Un peligro. Y es que muchos vienen a la iglesia por 3 motivos erróneos. Entonces decimos, sí, la gente viene a la iglesia, sí, pero vienen por 3 motivos erróneos. El primero, para tener un conocimiento intelectual de Cristo, quieren saber más Biblia, pero no quieren una vida transformada. Pablo dice a Timoteo, en la iglesia habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Si yo quiero más Biblia, pero voy a seguir viviendo en la infidelidad a mi esposa. Yo quiero más Biblia, pero voy a seguir mintiendo. ¿Verdad? No voy a declarar haciendo lo que tengo que declarar, voy a mentir. ¿Verdad? Quiero más Biblia, pero no quiero dejar esa forma de vivir, esas mañas del pasado, que yo sé que no aprueban a Dios. Otros vienen por otra razón errónea, vivir un emocionalismo religioso. Tengo a alguien enfermo, voy a la iglesia porque sé que van a orar por mí ahí y de pronto Dios me sana. Estoy sin trabajo, voy a la iglesia. Voy a la iglesia porque van a orar por mí y de repente Dios me va a dar trabajo. ¿Verdad? Ese es un puro emocionalismo religioso, es una fe temporal, es una razón equivocada, y eso le pasó a Jesús. ¿Te acuerdas cuando Él multiplicó los panes y los peces? Dice, no habéis venido para tener una revelación de mí porque busquéis la vida eterna, habéis venido porque yo os he dado de comer. Y cuando Jesús les planteó la verdad y les confrontó con la verdad, dice, muchos, pero muchos se fueron, porque habían venido por razones equivocadas. Y la tercera es para experimentar un cristianismo de beneficios temporales y pasajeros. Esa es la falsa doctrina que está de moda, ¿verdad? Si te haces cristiano, vas a tener una casa mejor. Si te haces cristiano, vas a tener un trabajo mejor. Si te haces cristiano, vas a subir de posición social, ¿verdad? Hermanos, díganme aquí, ¿dónde está eso? Cuando Jesús predicó eso, que la gente se hiciera cristiana, que la gente le siguiera a Él, simplemente por los beneficios económicos o temporales que puedan haber en tu vida. En ningún lugar de la Biblia está, hermanos. Eso es un falso evangelio. Y hay personas que a veces vienen a la iglesia, pero vienen por esa motivación, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando yo tengo un encuentro, una revelación personal de Jesucristo, hermanos, me encuentro delante de la santidad de Dios y me doy cuenta, repito, que soy pecador, que estoy perdido para siempre. Esa es mi condición, que soy un reo de la ira de Dios y que necesito desesperadamente un Salvador. ¿Sí? Ese es el encuentro con Jesús. Me doy cuenta cuando Él se revela a mi vida que necesito desesperadamente un Salvador, ¿verdad? Es decir, la revelación de Jesucristo nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados, a confesarle como Señor y Salvador y a recibir el regalo de la vida eterna que nos hace hijos de Dios. Y tenemos la certeza, cuando Él se ha revelado a mi vida, de que ahora Dios es mi Padre. Dios es mi Padre, no es un Dios que está ahí en el cielo, asiste en algún lugar, debe haber algún Dios, debe haber alguien por ahí. No, no, no.
No, yo tengo la certeza en mi espíritu porque Cristo se ha revelado a mi vida que ahora soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo vida eterna. Y si muero ahora mismo, voy al cielo con la total seguridad, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sé que soy una nueva criatura y que formo parte de la familia de Dios. Lo segundo, hermanos, que vemos aquí, y vuelve a Apocalipsis capítulo 1, hace una afirmación poderosa. Dice, he aquí que Cristo viene con las nubes, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es poderosa esa expresión, es muy poderosa. Vamos a desglosarla. La primera vez que Jesús vino muy humilde. De hecho, casi nadie se enteró. Nació de una virgen en un pueblo bien apartado de Nazaret, insignificante. José tampoco era famoso, no nació en el palacio de Herodes, ¿verdad? Los pastores fueron los primeros que le recibieron, no fueron reyes a recibirlo. Es decir, Jesús nació de una forma, digamos, incógnita, ¿no? Humilde y rebajada. Pero la palabra de Dios dice, cuando Él vuelva, dice, fíjate cómo volverá. ¿Volverá dónde? En las nubes. ¿Qué significa eso? Significa que volverá lleno de majestad, de poder y de gloria, con millones de ángeles alrededor. Que volverá como la máxima autoridad del universo. Volverá y todos los linajes de la tierra, hermanos, lo verán. No hará falta noticieros, hermanos. No hará falta nada de eso, ¿verdad? Vendrá como un rey vencedor y triunfante. Y otra cosa muy importante que a algunos les aterroriza. Jesucristo cuando vuelva destruirá a todos sus enemigos y los santos reinarán con Él en gloria. Ahora, estas afirmaciones que son tan poderosas, yo quiero que las leas conmigo en Daniel y que tomes nota de esto, hermanos, porque esto es algo histórico, esto es una realidad, que la Biblia lo dice y lo declara, y te repito al principio, todo esto se va a cumplir al pie de la letra. Tal como Dios lo ha establecido, lo ha profetizado, ¿verdad? Se va a cumplir, porque Dios cumple siempre su palabra y sus promesas y lo que Él adelanta que va a suceder. Daniel capítulo 7, esto Él lo vio en visión, ¿verdad? La segunda venida de Jesús, versículo 13 y 14, dice esto aquí, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que es el título de Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, fijaros a Jesús, cuando él volvió, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno, que no será destruido. Ahora, en Mateo 24, cuando Jesús mismo lo dice, respaldando esta afirmación que está en Daniel, Mateo capítulo 24, versículo 30, fíjate lo que Jesús afirma. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Primera de Tesalonicenses, aquí es Pablo el que afirma esta verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Está Pablo hablando también de la segunda venida del Señor, y hace esta afirmación tan clara. 4:17 dice, primera, ok, vamos a ver, un momento, creo que la cita está mal, a ver, un momento, sí, a ver, sí está bien. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y en el libro de los Hechos es curioso, ¿no? Cuando Jesús subía al cielo, los apóstoles se quedaron con la boca abierta, y entonces vinieron unos ángeles, y fijaros lo que les afirmaron a los discípulos. Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? O sea, Jesús subió en una nube, él volverá y regresará en una nube, ¿verdad? Entonces, fijaros, en ese momento histórico de cuando Cristo aparezca, va a haber dos reacciones completamente opuestas. La primera, los santos que estemos preparados y esperándole,
nos alegraremos infinitamente. Amén. Por fin el Señor volvió. Pero los que no estén preparados y los enemigos de Jesús serán momentos de lamento, momentos de terror y momentos de amenaza. Y es curioso porque la Biblia ha descrito ese momento. Fíjate en Apocalipsis, si lo buscas. En el capítulo 6 de Apocalipsis, fíjate lo que dice. Los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie cuando llegue ese momento, verdad? Va a ser un momento tremendo. Ahora, hermanos, el regreso de Jesús en las nubes con gran poder y gloria es un hecho histórico, ¿no? Profetizado por la palabra, que sucederá. Es inminente. La pregunta que nos tenemos que hacer los que ya creemos en Jesús es: ¿estás preparado si sucediera hoy? Si Cristo viniera ahora mismo, ¿tú estás preparado? O dices, no, espera pastor, que todavía tengo que arreglar esto. Hay una persona a la que no he querido pedirle perdón todavía, porque me ha ofendido mucho. Todavía mi vida matrimonial no está en orden. Todavía mi economía no está en orden. Que espere un poquito. Pues, hermanos, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. ¿Cómo están tus vestiduras? Porque en las bodas del Cordero tenemos que entrar con una vestidura blanca, una vestidura limpia, ¿verdad? Y esta realidad, hermanos, es así. He aquí que Él viene en las nubes. Él viene, hermanos. No dice vendrá, dice viene. Es algo inminente y tenemos que estar preparados. Y lo último, la última verdad que hay en este pasaje es que Jesucristo es el alfa y la omega. Hay tres afirmaciones aquí sobre la identidad de Jesucristo que yo quiero resaltar, ¿verdad? Fíjate, cuando Jesús estaba en la tierra, los líderes religiosos y aquellos que estaban en el poder, a donde más le atacaron a Jesús fue en su identidad. El diablo, cuando le tentó, puso en tela de juicio, quiso que Jesús pusiera en tela de juicio su identidad, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era? Que le hiciera dudar, ¿no? De hecho, Jesús fue condenado, como tú sabes, por afirmar su identidad, ¿no? En el momento que Jesús afirmó lo que Él era, ¿verdad? Ahí mismo el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, no más, ya tenemos la causa, ¿no? Sentenciado a muerte. Pilatos le dio justamente en el mismo punto la identidad de Jesús. Jesús nunca negó su identidad, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Santo del Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, aquí hay una afirmación muy fuerte en Apocalipsis que nosotros tenemos que tener claro y tenemos que proclamar y predicar. Jesucristo es el alfa y omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. ¿Qué significa? ¿Sabe lo que significa? Significa que Jesucristo es la totalidad absoluta. La totalidad absoluta. Que Cristo es todo en todos. No estamos hablando, hermanos, de un jarabe para los problemas de la vida. Un pequeño remedio, ¿verdad? Bueno, tómatelo a ver si funciona. No, estamos predicando, estamos hablando de la persona más maravillosa que puede cambiar, transformar y renovar una vida. Gloria al nombre de Jesús. Él es el alfa y la omega. Él es el todo de Dios para cada necesidad humana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cristo lo abarca todo y lo llena todo. Y Pablo, hermanos, lo proclama en Romanos cuando está dando este testamento, porque Romanos es un testamento de lo que es el Evangelio, bien comprensivo, ¿verdad? Bien abarca todos los aspectos. Y aquí en Romanos capítulo 11, versículo 36, fíjate lo que dice aquí. Dice Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que proclamar a Cristo, no como cualquier remedio donde tanta gente está buscando algo. Jesucristo, hermanos, es la totalidad absoluta. Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo es el todo de Dios para cada necesidad humana. Lo segundo que dice aquí Apocalipsis, Jesús es el principio y el fin. Es decir, habla de tres cosas: el que es, el que era y el que ha de venir. Saben, a mí me llama la atención cómo el hombre, buscando una respuesta religiosa a sus inquietudes, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ha inventado tantas religiones, ¿verdad? Y siguen estando ahí, ¿no? Esa búsqueda, ¿no?
Pero hermanos, cuando Apocalipsis hace esta afirmación, dice 3 cosas. Nosotros predicamos a Jesús, que fue un personaje histórico. Jesús no es una leyenda que alguien se inventó, no, hermanos. Jesús era. Jesús vino en un momento de la historia, siendo gobernador Poncio Pilato, etcétera, etcétera, que Lucas describe. Se hizo hombre, nació de una virgen, ¿verdad? Creció, se desarrolló, predicó el mensaje de Dios, ¿verdad? Pasó haciendo el bien y sanando a las personas y cumplió su destino muriendo en la cruz, siendo sepultado, resucitó y ascendió a los cielos donde reina y vive para siempre. Jesucristo era, sí, pero no quedó ahí la historia, porque Jesucristo es, amén. Jesucristo vive hoy, Jesucristo salva hoy, Él ha derramado su espíritu, Él sigue obrando a través de la iglesia para desplegar su reino. La iglesia lleva adelante su mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizando, y estas señales seguirán a los que creen. Cristo está vivo hoy, hermanos, amén. Tenemos que predicar un Cristo vivo. No estamos hablando de una medallita, no estamos hablando de un ídolo, no estamos hablando de una insignia, no, estamos predicando a un Cristo que es, que vive hoy, aleluya, y que tiene poder para salvar hoy. Y lo tercero que dice, que Jesucristo es el que ha de venir, ¿verdad? Vivimos preparados para recibirlo. Jesús es eterno. Jesús no tuvo principio ni tiene fin. Él existe desde siempre. Y lo dice Hebreos, ¿te acuerdas? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Ese es nuestro mensaje, hermanos. No estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de un líder religioso, ni de un líder político, no estamos hablando de eso. Jesucristo de Nazaret es incomparable, gloria al nombre de Jesús. Él es el que era, pero es el que es hoy, el que vive hoy, el que reina hoy, el que salva hoy, el que libera hoy, el que hace milagros hoy, y es el que vendrá. Él volverá con gloria y con poder. Y lo tercero, hermano, la tercera afirmación poderosa de Apocalipsis, y recuerda que Juan estaba cavando piedra en un momento donde la iglesia estaba contra las cuerdas y se suponía que la iglesia iba a desaparecer porque el imperio romano se le iba a engullir. Pero hermanos, Juan se levanta, movido por la revelación de Jesucristo, y proclama con poder este mensaje. Tú y yo tenemos que ir a las calles, a nuestro vecino, y en medio de la confusión, del dolor de tantas personas, de la desesperación del pecado, tenemos que declarar: Jesucristo vive hoy, Jesucristo salva hoy, Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso. Jesucristo tiene toda autoridad. Él es el primero y el último, ¿sabes? Él dijo, antes de la gran comisión: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No nos mandó, hermanos, a predicar algo que no sabemos muy bien quién es y que no sabemos si funciona o no funciona. Él dijo, no, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar este mensaje. Filipenses, cuando Pablo escribe aquí desde la cárcel también, en una situación realmente bastante difícil para él, pero hermanos, desde la cárcel él escribe esta verdad que no depende de las circunstancias. Filipenses 2, del 9 al 11, y dice esto Pablo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero decirte algo, y esta es la verdad de Dios: Jesucristo es la máxima autoridad del universo. No hay nadie en el universo que tenga el poder y la autoridad que tiene Jesús. Aleluya. No hay problema. Eso significa esto, que no hay problema que Cristo no pueda resolver. No hay atadura que Él no pueda romper. No hay pecado, por más grave que sea, que Cristo no pueda perdonar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Jesucristo tiene toda autoridad. Él es todopoderoso. Dale un aplauso a Jesús. Exáltale en esta mañana. Aleluya. Él es todopoderoso. Él es grande. Aleluya. Él es excelso. Su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero terminar. Hay 2 palabras que no las podemos pasar por alto en este texto, ¿verdad? Dice, he aquí. ¿Qué significa he aquí? Cuando la Biblia dice he aquí, dice esto: párate, reflexiona, observa cuidadosamente esta verdad. Toma nota espiritualmente hablando, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Yo te digo algo, querido amigo, su venida es inminente. El estado de cosas del mundo no va a mejorar, al contrario. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo es la esperanza para cada hombre y para cada mujer ahora. Hoy es un día de salvación.
Hoy Jesús quiere que tú tengas una revelación de Él, ¿verdad? Que tú te encuentres en esta mañana con Jesús, que tu vida pueda ser cambiada, que nunca jamás sea la misma. Gloria al nombre del Señor. Que puedas creer en Él, arrepentirte y ser salvo. Porque te digo algo, Jesucristo es todo lo que tú necesitas. Jesucristo es el que te da la vida eterna y Jesucristo es el Todopoderoso. El martes por la mañana fui a despedir a Esther. Y como Dios nos habla de todas las maneras posibles, ella pasó, ustedes saben cómo es el aeropuerto de Bilbao, ¿verdad? Pasó, ¿no? Nos dimos un beso, nos despedimos y ella pasó. Y cuando ella estaba pasando y llegando al mostrador donde tienes que quitarte el cinturón, dejar el bolso, Dios me empezó a hablar. Y me dijo esto: algún día tú no vas a entrar con tu esposa ni con tu hija, sino que estarás delante del trono de Dios y entrarás solo. Y nadie te va a acompañar. Tendrás que presentarse, cada uno de nosotros tenemos que presentarnos solos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? No puedo decir, no, ven conmigo que acompáñame. Yo estaba viendo esa escena, mirándola a ella conforme se alejaba y el Espíritu Santo me estaba hablando. Algún día, querido, tú tendrás que estar solo delante del tribunal de Dios. Si fuera este el momento, ¿qué llevas en tus manos? ¿Estás preparado para presentarte delante de Él? ¿Has puesto tu vida en orden con Dios? ¿Has puesto tu vida en ese lugar, ¿verdad? Que es en la confesión de Jesucristo. Porque esa es una gran verdad y es una verdad inexorable. Eso cada uno vamos a pasar por ahí. Yo en esta mañana, ¿verdad? Cerramos nuestros ojos ahora. Yo quiero invitarte a que tú estés preparado para cuando llegue ese día. Dice Oseas, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hoy es una mañana de salvación. Hoy estamos aquí proclamando a aquel que salva, a aquel que perdona pecados, a aquel con el cual tú necesitas encontrarte. Él quiere que tú tengas una revelación personal de Él, que tú te encuentres con Jesús y que puedas reconocer tu estado espiritual, ¿verdad? Tu pecado, y venir a Él y decirle, corriendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Necesito ser salvo en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Y yo quisiera que tuviéramos un momento para orar. Esta canción es muy fácil, es una canción muy conocida para ti. Dice, a ti el alfa y la omega. ¿Sabes una cosa? Cuando de verdad yo tengo una revelación personal con Jesús, de verdad me encuentro con Él, solamente cabe una respuesta: rendirme a sus pies. No hay otra opción, ¿verdad? Porque Cristo es todo. Cristo es magnífico, Cristo es maravilloso, Cristo me ama, Cristo ha dado su vida en la cruz por mí, Cristo ha resucitado por mí, Cristo ha hecho por mí lo que nadie ha hecho, ha derramado su sangre. Cuando tú te encuentras con Él, cuando tienes una revelación personal de Jesús, la única opción es caer de rodillas a sus pies y decirle, Señor, me rindo, Señor, me entrego, Señor, te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Estamos con nuestros ojos cerrados. Este es un momento de Dios, es un momento sagrado, donde Dios está llamando a tu vida, ¿verdad? A que tomes una determinación hoy de encontrarte personalmente con Cristo. Aleluya. Bendito seas. Sí, Señor.